La casa de la familia Ramírez estaba en el borde del pueblo, donde el polvo parecía más espeso y el viento más cansado. Construida con madera vieja y láminas corroídas por el tiempo, apenas podía resistir los embates del clima. En el interior, el aire era espeso, como si la tristeza hubiera encontrado refugio entre esas paredes humildes. Don Ernesto, antes conocido como el mejor mecánico de San Rafael, pasaba las tardes sentado en una silla rota, mirando al suelo como si buscara respuestas entre las grietas del cemento. Desde que perdió el taller, su espíritu se había ido apagando poco a poco, como la luz de una vela que se niega a morir, pero ya no tiene cera. Doña Marta, su esposa, era una mujer fuerte, acostumbrada a cargar con silencios y heridas sin nombre. Pasaba el día recogiendo agua del pozo, lavando ropa ajena y estirando cada peso como si fuera el último. Pero hasta la mujer más fuerte tiene momentos en los que siente que se rompe por dentro. Y en medio de ese silencio lleno de derrotas, estaba Santiago. Tenía 8 años, el cabello alborotado por el viento y los ojos grandes, llenos de una curiosidad que aún no conocía la maldad del mundo. A diferencia de sus padres, él no se dejaba vencer. No porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque había algo dentro de él, algo que ni siquiera sabía nombrar, que le decía que todo podía mejorar. Esa tarde, mientras sus padres discutían en la cocina con voces bajas, como si el miedo no quisiera que lo escucharan, Santiago salió al patio. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Caminó hasta el árbol seco que su padre alguna vez quiso cortar y se sentó bajo su sombra inútil. Diosito, murmuró, sé que estás ocupado con muchas cosas, pero si puedes, échale un ojo a mi papá. Ya casi no habla y mi mamá ya no canta como antes. Yo no necesito juguetes, solo quiero verlos reír otra vez. La brisa sopló suave, casi como un susurro, y Santiago cerró los ojos por un momento. No esperaba un milagro inmediato, ni truenos, ni ángeles. Solo ese pequeño instante de paz que sentía cuando hablaba con alguien que, aunque invisible, siempre lo escuchaba. Desde la ventana, doña Marta lo observó. Tenía las manos húmedas del jabón y el rostro manchado por el cansancio, pero al verlo allí, hablando solo con una fe tan limpia, sintió un nudo en la garganta. No era justo que un niño tuviera que cargar con esa esperanza. Pero también, quizá, solo quizá, esa esperanza era lo único que aún sostenía su hogar. Las noches en San Rafael eran frías, pero no por el clima. Era el silencio lo que helaba el alma. Ese silencio incómodo que se instala cuando ya no hay palabras para aliviar el dolor. En la casa de los Ramírez, ese silencio se había vuelto un huésped permanente. Don Ernesto dormía mal. Se revolvía en el catre, sudando a pesar del frío. En sus sueños volvía a ver el candado en la puerta del taller, los papeles del banco, los gritos de aquel hombre que vino a reclamar lo que ya no podían pagar. A veces se despertaba de golpe, con la respiración agitada y los ojos húmedos, pero no decía nada. Se volvía de lado y apretaba los dientes. Doña Marta tampoco descansaba. La veías quieta, pero su mente corría sin parar, contando deudas, pensando qué vender, qué más podían hacer para comer mañana. Su corazón latía fuerte, pero no por amor ni esperanza, sino por miedo, por incertidumbre. Solo Santiago parecía encontrar paz en esas noches oscuras. Apenas escuchaba que sus padres dejaban de hablar, se levantaba de su camita, tomaba una veladora blanca, la misma que había quedado del altar de la abuela, y la encendía con cuidado. La colocaba sobre una cajita de madera, se arrodillaba frente a ella y, con los ojos cerrados, empezaba a hablar con Dios como quien platica con un amigo. Hola, Diosito, soy yo otra vez, Santi. No sé si me escuchaste ayer, pero quería contarte que mi papá no comió hoy. Dice que no tenía hambre, pero yo sé que es mentira. Y mi mamá, ella llora en silencio, cuando cree que no la veo. Pausó, como esperando una respuesta que solo él podía entender. Yo no estoy triste. Bueno, sí poquito. Pero tengo fe, como decía la abuela. ¿Te acuerdas de ella? Seguro sí, porque hablaba mucho contigo. Si puedes, mándanos aunque sea una señal, algo chiquito. No para mí, sino para ellos, para que no se rindan. Mientras hablaba, su voz temblaba un poco, pero no de miedo. Era una mezcla de ternura, de deseo puro, de amor por sus padres. Esa noche, doña Marta se había despertado por un ruido leve. Al no ver a Santiago en su cama, se levantó descalza,
envuelta en su rebozo. Caminó en silencio hasta la sala y lo encontró arrodillado frente a la velita. No dijo nada. Solo lo observó desde la puerta, sin ser vista, con el pecho encogido. La imagen de su hijo, pequeño y frágil, hablando con tanta sinceridad, le quebró el alma. Quiso acercarse, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pudo. Se tapó la boca con la mano y regresó a su cuarto con las lágrimas bajando por sus mejillas. Esa noche no durmió, pero por primera vez en semanas, no sintió frío. Al día siguiente, algo cambió. No era visible, no era material. Pero estaba ahí. Don Ernesto, sin decir nada, se levantó más temprano. Se lavó la cara, se afeitó y salió a caminar. No sabía a dónde iba, pero sintió que debía moverse, como si una fuerza nueva le empujara desde dentro. Doña Marta preparó café con un poco de canela, algo que hacía mucho no podían permitirse. Al servirlo, sus manos aún temblaban, pero tenía una ligera sonrisa en los labios. Santiago los miraba en silencio, con los ojos brillantes. No dijo nada, pero dentro de su pecho sentía una certeza, alguien lo había escuchado. Esa tarde, cuando jugaba con una pelota vieja en el patio, su madre se acercó, se sentó a su lado y lo abrazó fuerte, como si quisiera protegerlo de todo. «Gracias, mi niño», susurró, sin explicar nada. Santiago solo sonrió y apoyó su cabecita sobre su hombro. El cielo seguía nublado, pero en el interior de aquella casa, una pequeña luz comenzaba a brillar. Una luz silenciosa, invisible para el mundo, pero poderosa como una promesa. La mañana comenzó más oscura de lo normal. Las nubes cubrían el cielo como una manta pesada, y el aire estaba cargado de esa electricidad muda que anuncia que algo está por romperse. En la casa de los Ramírez, el ambiente era igual, todo se sentía denso, inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Don Ernesto estaba sentado al borde de la cama, con los codos sobre las rodillas y la cabeza gacha. En una mano tenía el papel del aviso de desalojo, en la otra, el anillo de matrimonio que se había quitado la noche anterior. No lloraba. Pero el vacío en su mirada dolía más que cualquier lágrima. Doña Marta trataba de mantener la compostura. Preparó un poco de arroz blanco, lo último que quedaba en la alacena. Mientras lo removía en la olla, su mente repasaba sin parar los nombres de conocidos a quienes tal vez pudiera pedir prestado. Pero ya había tocado demasiadas puertas. Y muchas se habían cerrado sin siquiera mirarla a los ojos. Santiago los observaba desde la mesa, abrazando su cuaderno de dibujos. No decía nada. No quería que su voz rompiera algo que ya se sentía tan frágil. El almuerzo fue en silencio. 3 platos medio llenos, 3 corazones completamente vacíos. Después, don Ernesto salió de la casa sin decir palabra. Cruzó el patio, caminó sin rumbo por las calles polvorientas del pueblo hasta que sus pasos lo llevaron al viejo campo de fútbol. Se dejó caer en las gradas oxidadas y ahí, bajo el cielo encapotado, se quebró. ¿Para qué sigo luchando?, murmuró, sin esperar respuesta. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No como un hombre que se avergüenza, sino como un hijo que ya no puede con el peso del mundo. Pensó en Marta, en Santiago, en todo lo que había perdido, en lo inútil que se sentía, y por primera vez, pensó en rendirse. Pero entonces, una vocecita lo sacó del abismo. «Papá». Ernesto levantó la cabeza. Santiago estaba allí, parado frente a él, con el cuaderno de dibujos en la mano y los ojos bien abiertos, como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. «¿Cómo me encontraste, hijo?», preguntó con voz quebrada. «Te seguí. Sentí que estabas triste», respondió el niño sin miedo, sin reproche. Se sentó junto a él y le mostró el cuaderno. En una de las hojas había un dibujo, 3 personitas de la mano bajo una casa con un sol gigante arriba. A un costado, con letra temblorosa, había escrito: «Dios nos cuida. Siempre». Don Ernesto lo miró. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. Solo sintió un nudo en la garganta que le apretaba con fuerza. Santiago tomó su mano con fuerza. «No tengas miedo, papá. A lo mejor hoy es el día más gris, pero después del más gris, siempre viene uno bonito. ¿Verdad?». Ernesto lo abrazó fuerte, como quien agarra un salvavidas en medio del naufragio. Lloró, sí. Pero esta vez,
Sus lágrimas no sabían solo a derrota. También sabían a alivio. Esa noche, de regreso en casa, don Ernesto le dijo a Marta que no se daría por vencido. Que aún quedaba algo por lo que valía la pena pelear. Ella no preguntó qué había pasado. Solo lo miró y le creyó. Y le tomó la mano, por primera vez en mucho tiempo. Santiago, desde su rincón, encendió su velita y murmuró. Gracias, Diosito. Hoy sí me escuchaste, ¿verdad? Y aunque el cielo seguía cubierto de nubes, dentro de esa casa se sintió un calor nuevo. Un calor suave, invisible, pero poderoso, como si el día más gris hubiera comenzado a ceder ante algo mucho más fuerte, la fe de un niño. Los días siguientes fueron aún más duros. El arroz se acabó, el agua del pozo comenzó a salir turbia, y el viento helado del norte llegó sin pedir permiso. Las mantas no alcanzaban, y las paredes de lámina dejaban entrar el frío como cuchillos invisibles. Doña Marta, agotada, fue a limpiar casas en el barrio más rico del pueblo. Volvió con los pies hinchados, las manos llenas de heridas por la lejía, y un billete arrugado de 50 pesos. Con esto no alcanza ni para los frijoles, susurró, sentada a la mesa mientras miraba el dinero como si fuera una burla. Don Ernesto, por su parte, había intentado conseguir trabajo arreglando bicicletas en una esquina del mercado. Pero nadie confiaba en alguien sin herramientas. Solo le pagaron con una torta a medio comer y una botella de agua caliente. No sé cuánto más podamos aguantar, Marta, dijo, con la voz ronca, como si hablara desde un lugar muy profundo. Ella no respondió. Solo lo miró con los ojos apagados. El silencio de ambos era un espejo de la desesperanza. Pero Santiago seguía encendiendo su veladora cada noche. Y aunque su panza rugía de hambre y sus pies ya no sentían calor, su fe no se apagaba. Ese sábado, el viento soplaba fuerte, y una feria ambulante llegó al pueblo. Nada lujoso, unos pocos puestos de antojitos, juguetes de plástico y un hombre que vendía suerte en forma de boletos de lotería. Santiago, caminando por la calle con una moneda de 5 pesos que había encontrado en la tierra, se acercó curioso. ¿Qué venden?, preguntó al anciano que fumaba un cigarro barato y vestía una camisa manchada de grasa. Sueños, chamaco, respondió el hombre, riendo. 5 pesitos por un boleto. Si tienes suerte, te cambia la vida. Santiago pensó un momento. Recordó la voz de su mamá, temblorosa. Recordó la mirada de su papá, vacía. Y, sin pensarlo más, extendió la moneda. 1, por favor. El hombre le dio un boleto arrugado, sin siquiera mirarlo. Suerte, escuincle. Pero ya te digo, los pobres no ganan. Solo sueñan. Santiago no respondió. Guardó el boleto en su bolsillo como si fuera un tesoro. Esa noche, en su altar improvisado, lo puso frente a la veladora y dijo bajito. Diosito, si este boleto tiene algo, no lo quiero para mí. Dáselo a mis papás. Ellos ya no pueden más. Pero yo sí. Yo todavía puedo esperar. Al día siguiente, la familia Ramírez desayunó solo con agua de canela. El estómago vacío dolía, pero el alma dolía más. Santiago sacó el boleto del bolsillo y se lo dio a su padre. Toma, papá. Es tuyo. ¿Qué es esto? Un boleto de lotería. Ernesto rió, una risa amarga. ¿Y con qué lo compraste? Con una moneda que encontré. No te enojes, solo sentí que debía hacerlo. Don Ernesto miró el papel, como si fuera una hoja en blanco. Iba a decir algo, pero doña Marta lo interrumpió. Déjalo, Ernesto. Si no creemos en milagros, ¿entonces en qué? Y fue entonces que, sin saberlo, el boleto arrugado se convirtió en la chispa de una nueva esperanza. Aún no sabían qué número traía, ni cuándo era el sorteo. No importaba. Porque por primera vez en semanas, compartieron algo más que el hambre. Compartieron una ilusión. Y eso, por más pequeño que fuera, ya los había transformado. El domingo por la noche, el cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Las estrellas brillaban tímidamente, como si también quisieran presenciar lo que estaba por suceder. En la casa de los Ramírez, el ambiente era extraño. No había comida caliente ni música, pero sí algo que hacía mucho no se sentía, expectativa. Doña Marta había anotado el número del boleto en una hoja vieja de su recetario,
justo al lado de una fórmula para hacer arroz con leche. Lo tenía doblado entre las manos, mientras Santiago encendía su veladora y don Ernesto, resignado, prendía la pequeña radio de baterías que apenas funcionaba. «Van a dar los números del sorteo», anunció Santiago, como si fuera algo solemne, casi sagrado. Don Ernesto se rió bajo. «No te hagas ilusiones, hijo. Esos premios ya tienen nombre y apellido desde antes de empezar». «Déjalo soñar, Ernesto», dijo Marta con suavidad. «A veces los sueños saben más que nosotros». La voz del locutor sonó por fin. «Buenas noches, pueblo de México. Esta noche tenemos un acumulado histórico. El premio mayor es de 2 millones de pesos. Vamos con los números». En la casa, todos guardaron silencio. Se escuchaba solo el zumbido de la radio y el crujido de la madera vieja. El número ganador es 2, 4, 8, 9, 1, 7. Doña Marta miró su hoja. Parpadeó. Miró de nuevo. «No puede ser», susurró. «¿Qué pasa?», preguntó Ernesto, enderezándose en su silla. «Ernesto, es nuestro número. Es el boleto de Santiago». Por un instante, nadie reaccionó. El silencio fue total. Solo se escuchaban grillos allá afuera y un perro ladrando a lo lejos. «¿Qué dijiste?», preguntó él, casi sin voz. «Es el número. Son los 6 números. Exactos». Ernesto le arrancó la hoja de las manos. Leyó 1, 2, 3 veces. Su rostro se transformó, primero en duda, luego en asombro, después en un temblor en los labios que terminó en una risa ahogada. «Ganamos. Ganamos, carajo». Santiago se tapó la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloraba por la emoción del dinero. Lloraba porque, en el fondo de su pequeño corazón, sabía que Dios sí lo había escuchado. Doña Marta cayó de rodillas, abrazando a su hijo con fuerza. «Gracias, mi amor. Gracias por creer cuando nosotros ya no podíamos». Ernesto, con el boleto en la mano, salió corriendo al patio, gritando como un loco. «Vecinos, vecinos, ganamos la lotería». Desde las casas cercanas comenzaron a asomarse caras incrédulas. Algunos pensaban que estaba borracho, otros simplemente lo miraban como si estuviera contando un cuento. Pero no era un cuento. Era un milagro. Esa noche nadie durmió en la casa de los Ramírez. No por la emoción del premio, sino por algo más profundo. El peso de la desesperanza se había levantado. El frío seguía, el estómago aún rugía, pero ahora sabían que su historia no terminaba allí. Y todo había empezado con un niño, una oración, y un boleto arrugado. La mañana siguiente llegó con un sol brillante y cálido. Era como si el cielo, después de tanto silencio, hubiera decidido por fin sonreírle a la familia Ramírez. Doña Marta no podía dejar de temblar. No por miedo, sino por la intensidad de todo lo que sentía: incredulidad, agradecimiento, euforia, y un poco de culpa. Después de tantos años viviendo con tan poco, tener de pronto tanto era como cargar una bolsa demasiado pesada de alegría. Don Ernesto fue a la ciudad con el boleto bien guardado en una cajita de madera que había pertenecido a su abuelo. En el banco, confirmaron la noticia: eran los ganadores del premio mayor. El gerente, un hombre de traje que no dejaba de sonreír con dientes demasiado blancos, les ofreció café, les habló de cuentas de ahorro y les pidió una firma tras otra. «Con este dinero pueden comprarse una casa, montar un negocio, lo que quieran. Ustedes ahora son ricos», dijo con voz dulce, pero interesada. Ernesto solo pensaba en una cosa: regresar con su familia. La nueva casa estaba en las afueras del pueblo. No era de lujo, pero tenía paredes firmes, agua caliente y una cocina donde cabían más de 2 personas. Cuando cruzaron el umbral por primera vez, Doña Marta soltó un llanto que llevaba años esperando salir. «No lo puedo creer, esto es nuestro. De verdad es nuestro», dijo, tocando las paredes como si fueran de oro. Santiago corría de cuarto en cuarto, maravillado con cada ventana, cada rincón. «Mira, mamá. Tengo mi propio cuarto. Y hasta entra el sol». Pero mientras todos celebraban, don Ernesto se quedó en silencio, sentado en el nuevo sofá, mirando al vacío. «¿Estás bien?», le preguntó Marta. «No sé, es que, me siento raro».
Pensé que al tener todo esto iba a sentirme completo. Pero hay una parte de mí que no sabe qué hacer con tanto. Como si no lo mereciéramos. Marta se sentó a su lado y tomó su mano. No se trata de merecer, Ernesto. Se trata de recibir. Pasamos por mucho. Tal vez este es el fruto de todo eso. Tal vez es la manera de Dios de decirnos que no nos ha olvidado. Él la miró. Por primera vez en años, sus ojos brillaban sin sombra de rabia ni miedo. Solo quedaba emoción contenida. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Añadió ella, que todo esto lo trajo nuestro hijo. Su fe. Su inocencia. Nosotros nos rendimos, pero él nunca. Ernesto asintió. Se levantó, fue hasta la habitación de Santiago y lo abrazó con fuerza. Gracias, hijo. Nos salvaste la vida. Esa noche, cenaron como hacía mucho no lo hacían, arroz con pollo, pan dulce y chocolate caliente. Pero lo más valioso sobre la mesa no era la comida. Era lo invisible, la risa, la calma, la esperanza. Antes de dormir, Santiago encendió su veladora una vez más. Ya no pidió nada. Solo dijo: gracias, Diosito. Ya entendí que nunca estuve solo. Y mientras la flama bailaba en silencio, la casa nueva se llenó de algo aún más fuerte que el dinero: paz. Pasaron los meses, y la vida de los Ramírez comenzó a estabilizarse. La casa nueva ya no era un sueño lejano, sino una realidad diaria. Las paredes, al principio frías, ahora resonaban con el bullicio de los niños jugando, de la música de la radio y del sonido de una familia unida. Don Ernesto abrió su taller de reparaciones de bicicletas y, aunque no era rico, comenzó a sentirse útil de nuevo. Marta, por su parte, se dedicó a vender tortillas caseras en la esquina del mercado, un pequeño negocio que, aunque modesto, les daba suficiente para vivir con dignidad. Pero lo más importante de todo era que la fe que habían perdido regresó más fuerte que nunca. Una tarde, después de la escuela, Santiago volvió a su habitación y se encontró con un papel doblado sobre su escritorio. Era una carta escrita con una caligrafía familiar. La carta decía: hijo, no olvides que el verdadero premio no siempre se mide en lo que recibimos, sino en lo que damos. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que la verdadera riqueza está en ayudar a los demás, como tú ayudaste a nosotros. Dios nunca olvida a los que tienen fe. La carta no estaba firmada, pero Santiago sabía de quién era. En ese momento, recordó la primera noche que se encendió la veladora, las palabras de su madre y la mirada de su padre llena de incertidumbre. Pero también recordó el boleto arrugado, el cual, aunque parecía tan insignificante, había sido el punto de quiebre en su vida. Un pequeño gesto, una chispa de esperanza, que había cambiado todo. Esa noche, Santiago volvió a encender su veladora, pero esta vez lo hizo para dar gracias. Sabía que la vida no siempre es justa. Sabía que no siempre ganamos lo que esperamos. Pero también sabía que, si seguía creyendo, siempre habría una razón para seguir adelante. Con el tiempo, la familia Ramírez no solo construyó una casa, sino también una comunidad. Ayudaban a los demás con lo poco que tenían. Santiago, ya un joven, comenzó a enseñar a los niños del barrio a leer y escribir, mientras que sus padres organizaban cenas y festivales para los más necesitados. La vida no siempre fue fácil, pero se convirtió en una vida plena, porque aprendieron a ver la riqueza en las cosas pequeñas, en las sonrisas compartidas, en las oraciones dadas con fe. Nunca fueron millonarios, pero el amor y la fe les habían dado más de lo que cualquier dinero podría haberles ofrecido. Y así, aunque la lotería había sido un regalo inesperado, el verdadero milagro era el amor, la unión familiar, y la certeza de que la fe nunca se pierde, solo se transforma. Santiago, mirando el horizonte desde la ventana de su cuarto, sonrió. Ya no importaba cuánto dinero tuvieran, ni cuán grande fuera su casa. Lo único que importaba era que, al final, habían encontrado lo que siempre había estado en su corazón, la verdadera riqueza.